Hola a todos, continuando con nuestra serie de vídeos de 10 minutos sobre aspectos importantes de la cartera permanente, en este capítulo vamos a ver los bonos, que es uno de los activos peor entendidos porque son más complejos y sin ninguna duda más importantes para una cartera permanente en el largo plazo. Para ello vamos a ver qué es un bono. Bueno, un bono puede ser deuda en el caso de que sea emitido por un gobierno o crédito en el caso de que sea emitido por una empresa y básicamente es una forma de financiación, como puede haber otras, en la cual una empresa o un gobierno emite una deuda, un inversor compra esa deuda y a cambio recibe un interés en forma de cupón por prestarle dinero. Básicamente, pues, por ejemplo, cuando emite un bono España, está obteniendo capital de los inversores que compran sus bonos, a cambio de remunerarles por ello, aunque en el entorno actual esa remuneración es prácticamente inexistente. Entonces, es importante entender que es simplemente una forma de financiación en el cual tú no eres propietario de, en caso de que sea la empresa, de una parte proporcional de la empresa, como si lo son los accionistas, simplemente estás prestando dinero a cambio de un tipo de interés. Tu riesgo será que la empresa o el Estado quiebre. Por esa financiación que tú le otorgas como inversor, recibes un cupón en la mayoría de los casos. No vamos a entrar en otros, pero la mayoría de los casos sería un cupón de tipo fijo. Por lo tanto, si financiamos, por ejemplo, al Estado alemán a 10 años a cambio de un cupón del 1% anual, estaremos recibiendo todos los años un 1% en concepto de intereses y al finalizar esos 10 años nos devolverán el 1% que hemos cobrado todos los años más el dinero que hemos prestado al gobierno alemán. Es decir, recuperamos nuestro principal. Estas serían las bases para entender realmente qué es un bono de la forma más sencilla posible. ¿Cuál es el riesgo de un bono? Pues una forma de medirlo, hay muchas otras, es la calificación crediticia. Digamos que hay dos escalones fundamentales, que sería grado de inversión de AAA a BBB, de más arriba a más abajo. Cuanto vas bajando por la escalera es mayor riesgo y la parte más alta es menor riesgo. Todo está asignado por las calificaciones, las casas de calificación de rating y en base a la probabilidad de pago que tengan los intereses debido al flujo de caja que genera o la posición de balance, tienes un rating más alto o un rating más bajo. En la cartera permanente nosotros nos centramos en la parte más alta, en AAA, AA o A, donde tampoco hay demasiada diferencia entre estos tres escalones, pero se considera, en el caso de los gobiernos como el americano o alemán, que son bonos libres de riesgos. ¿Por qué? Porque en caso de tener dificultades para hacer frente al pago de los intereses, el propio Banco Central de Alemania o de Estados Unidos podría imprimir más dinero para hacer frente a sus obligaciones. Por eso se considera que son bonos libres de riesgo, los de países como Alemania, como Estados Unidos, como Suiza, los más relevantes, Japón. ¿Cuál es la clave en la cartera permanente? La duración. Mucha gente, la reflexión que hace es, pues si Alemania a 20 años me está dando una rentabilidad del menos 0,3, ¿qué sentido tiene comprar bonos alemanes? Es muy importante entender que cuando se compra un bono alemán en la cartera permanente, no es un bono que se mantendrá hasta el vencimiento. Esto quiere decir que si compramos un bono que vence en 2033, no vamos a tener ese bono hasta 2033. La única certeza de, si compramos un bono con una rentabilidad del menos 0,3, de obtener ese menos 0,3 anual, es si compramos el bono y lo mantenemos hasta vencimiento. Es la única certeza de obtener esa rentabilidad. Si en cambio la finalidad de la cartera permanente es comprar ese bono de 2033, por seguir con el ejemplo, y pasados 1, 2, 3 años comprar otro bono equivalente. En vez de ser 2033, pues si pasaron 3 años, sería 2036. Esto simplificándolo mucho porque entran variables como el cupón y demás. A mayor cupón, menor duración, etcétera, etcétera. Pero esos son temas ya más complejos. Con lo que os tenéis que quedar, y más importante, por mucho que os digan que la rentabilidad a vencimiento es negativa, en el caso de la cartera permanente no tiene por qué ser así, porque es una posición
larga en duración, lo cual es diferente. Prueba de ello es que la rentabilidad en el bono alemán los últimos 3 años, donde ya era negativa, ha sido bastante elevada. Yo diría una rentabilidad superior al 5% anualizado, con lo cual aquellos inversores que compraron bonos con tipos cero o tipos negativos no obtuvieron una rentabilidad negativa. Pero bueno, conceptos más complicados. Yo con lo que quiero que os quedéis es que no se mantienen a vencimiento, es una posición que se va rotando, por lo que no vas a obtener la rentabilidad que se presupone que vas a obtener. Es una rentabilidad incierta, que no se sabe, que puede ser positiva o que puede ser negativa. ¿Y qué os pongo aquí? Pues por ejemplo, si hubiésemos comprado, cuando realicé esto, que es en mi libro El inversor conservador, el bono alemán de cupón cero, no paga cupón, que vence en 2050 y tuviésemos una caída en los tipos desde el cero, que estaba más o menos cuando se emitió, hasta el -2, es decir, que tuviese una rentabilidad para el que lo compra después de un movimiento de tipos de un 2% a la baja, ese bono que cuando se emitió pagaba un 0%, para quien lo compre, después de un movimiento de tipos a la baja de un 2%, ya no paga un 0%, paga un -2%. Pues para el inversor que lo compró cuando pagaba un 0%, antes de que se movieran los tipos de interés, antes de que cayeran, su rentabilidad es de un 86%. Si se hubiese movido un 1% a la baja los tipos de interés, pues para el que lo compró cuando la rentabilidad era un 0, la rentabilidad habría sido un 37%. Por lo que compramos un bono que inicialmente paga un 0% de vencimiento, pero imaginar que caen los tipos un 2, tenemos una rentabilidad del 86%, podríamos venderlo y esa rentabilidad se materializa y en ningún caso tendríamos la rentabilidad del 0% a 2050. Es muy importante. Ahora el lado contrario, que es otro lado que en vez de ser favorable es desfavorable. Imaginemos que los tipos de interés, nosotros compramos ese bono al 0% y los tipos de interés suben un 3%. La pérdida en ese bono sería de un 60%. O sea que es muy importante conocer qué implica estar largo de duración. Y no es el mismo riesgo en el bono que vence en 2050 con un cupón del 0 que en el bono que vence en 2040 con un cupón creo que está por encima del 2%. A mayor cupón, menor duración. Y la duración es la sensibilidad ante movimientos en los tipos de interés. Es decir, a mayor duración, un movimiento de tipos de interés a la baja nos va a generar más rentabilidad. A mayor duración, un movimiento en tipos de interés al alza nos va a generar mayores pérdidas. Por lo tanto, este es el concepto clave. Aquí tenéis pues un bono de 2028 con un cupón superior también al 2%, ante un movimiento del 3% caería un 20%, pero el de 2050 caería un 60%. Fijaros lo importante que es entender un concepto como es la duración. ¿Por qué son tan importantes los bonos en la cartera permanente? Pues básicamente pensemos en momentos complicados desde el 73, a lo largo de la historia. Pues por ejemplo, en un momento complicado como el COVID, los bonos de larga duración americanos, mientras que la renta variable estaba cayendo un 30-40%, los bonos estaban generando una rentabilidad del 20%, por lo que aquel que tuviese bonos en cartera vio compensadas con bastante equilibrio las pérdidas de la parte de renta variable. ¿Qué sucedió en 2008? Que mientras que la renta variable llegó a caer un 55% y cerró el año en un -37%, los bonos de largo plazo americanos cerraron con una rentabilidad del 24%. Quien tuviese bonos en cartera en un momento crítico como este, otra vez le ayudó a compensar las pérdidas. En la crisis.com, en momentos tan complicados como el año 2000, 2001, 2002, donde las pérdidas acumuladas llegaron a ser de más del 50%, el máximo drawdown, pues los bonos de largo plazo hicieron, mientras que la bolsa cayó un 12,5%, un 20% positivo, mientras que caía un 12, un 4 positivo, y mientras que caía un 22, un 17 positivo. Y por ejemplo, otro momento complicado para la renta variable, que lo veis en la etapa de los 90, que cerró en negativo también con un 2, pues los bonos de largo plazo cerraron en positivo
con un 6%. En 1981 cayó la renta variable un 4%, los bonos tuvieron una rentabilidad positiva del 0,4%. En general, salvo en 1994, que la renta variable sufrió y los bonos cayeron, todas las demás crisis de relevancia y correcciones, los bonos han actuado ejerciendo su rol de colchón para grandes pérdidas en renta variable. Ahora mismo el colchón es menor porque los tipos de interés parten desde niveles más bajos, eso es cierto. Es complicado tener rentabilidades cuando la bolsa caiga un 20-30%, de más del 20%, pero sin ninguna duda en escenarios como esos actuarán de colchón. Y si nos vamos a los diferentes tipos de escenarios que nos podemos encontrar a lo largo de la historia económica de las últimas décadas, vemos como en el 2008 los bonos nos protegieron, vemos como un escenario tan complicado como 2008, tanto en 2008 como tras la reacción de los bancos centrales, los bonos también lo hicieron muy bien, mitigando las pérdidas de ese momento, compensándolas con creces. Y en momentos donde hay crecimiento pero con deflación, es lo que llamaríamos deflación procíclica, pues en el siglo XIX los bonos con ese movimiento de deflación lo hicieron estupendamente. Digamos que si a futuro volviese a darse un entorno de deflación con crecimiento, algo que llevamos muchísimos años sin ver, unas cuantas décadas, los bonos lo volverían a hacer muy bien, que es un poco lo que ha vivido Japón. Entonces, hay muchos escenarios donde los bonos nos cubren y ese es el motivo por el que en una cartera permanente hay un 25% en bonos. Mucha gente asocia la cartera permanente a los bonos, nunca he entendido muy bien el por qué, porque hay la misma cantidad de bonos que de renta variable, que de efectivo, que de oro. Ahora mismo estamos aquí, 130 años de histórico de tipos de interés, estamos en mínimos de tipos de interés, lo que sucederá es absolutamente impredecible. Puede haber momentos de caídas de bonos, como hemos visto en este inicio de año, en estos primeros 6 meses, puede haberlos, pero en los momentos de estrés, en los momentos de shock, mientras que no haya dudas sobre los estados, actuarán de colchón para las grandes caídas de la renta variable. Y en casos de que sí haya dudas sobre los estados, su solvencia y sobre la moneda, es el oro el que da un paso hacia adelante protegiendo la cartera permanente. La clave, que en cualquiera de ambos escenarios estamos protegidos. Ha habido un desacoplamiento entre los tipos de interés nominales en Estados Unidos y Alemania. Partieron desde el mismo punto en 2001 y actualmente pues la rentabilidad en los bonos americanos es sustancialmente superior a los alemanes. Es cierto que en los últimos meses han corregido un poco más los alemanes que los americanos, es decir, se ha cerrado un poco ese gap, pero a día de hoy esta es un poco la situación. Y por último, como sabréis, nosotros tenemos una cartera permanente que se ejecuta a través de Icaria Cartera Permanente, con 900 partícipes entre nuestros dos fondos, 21 millones, y el capital del equipo 100% invertido en nuestra cartera. Si queréis más información, no olvidéis suscribiros a nuestro canal, habrá más vídeos como este de corta duración en el que intentaremos transmitir de la mejor forma posible conceptos fundamentales de la cartera permanente.